El Dr. Santa Cruz es egresado del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey, de la carrera de Contador Público, obteniendo la mención honorífica. Obtuvo la maestría en Administración con especialidad en Finanzas y la maestría en Ingeniería Industrial con especialidad en Estadística Industrial por parte de la misma institución. También cuenta con la maestría en Administración con especialidad en Finanzas y el doctorado en Finanzas por parte de la Universidad de Tulane. Ha trabajado como director de Contraloría del Grupo Atlas, director de Contraloría del Sistema Tecnológico de Monterrey, así como director de Información Fiscal y Financiera del Sistema Tecnológico de Monterrey, subdirector de Banca de Inversión en Vector, Casa de Bolsa. También se ha desempeñado como gerente administrativo en Pasteurizadora Aguascalientes. En el ámbito académico, se ha desempeñado como profesor de planta en el Departamento Académico de Contabilidad del ITESM Campus Monterrey, impartiendo los cursos de Contabilidad Financiera 2, Contabilidad de Costos, Contabilidad Administrativa, Matemáticas Financieras, Evaluación de Proyectos, Administración del Capital en Trabajo y Estructura de Capital, Contabilidad Internacional, Contabilidad Intermedia 1, Contabilidad Intermedia 2 a nivel profesional y los cursos de Información Financiera para la toma de decisiones y Contabilidad Administrativa a nivel maestría. Ha participado como expositor en maestrías, diplomados, seminarios y cursos en Aguascalientes, Ciudad del Carmen, Campeche, Saltillo, Torreón y Monclova, Coahuila, Ciudad Victoria, Tamaulipas y en Quito, Ecuador, entre otros. Actualmente es director de planeación dentro de la Dirección de Administración, Finanzas y Vinculación de Campus Monterrey. Bienvenidos a todos a este diplomado en Finanzas para No Financieros. ¿Sí? El día de hoy les vamos a platicar de los estados financieros. Vamos a empezar a platicar de los estados financieros, cuántos son, sus objetivos, en qué me ayudan, por qué se rigen. Les voy a mostrar los formatos, les voy a explicar la lógica contable. Vamos a aprender contabilidad en 3-4 minutitos, ¿sí? Todo eso que ustedes ven muy complicado, que dicen, hombre, eso no es para puros contadores, no. Van a ver cómo es la lógica contable. Lo vamos a repasar para que ustedes puedan, a manera de introducción, revisar luego con más calma su material, incluso este video, que lo puedan revisar ya con más tiempo cuando estén estudiando, repasando su módulo, llevando a cabo las observaciones del módulo, ya a su paso, ¿sí? Ahorita va a ser un poquito rápido en esto, pero va a quedar grabado, es lo interesante, para que les sirva a manera de introducción de lo que van a estar estudiando ustedes durante su diplomado en Finanzas para No Financieros. ¿Sale? Bueno, pues bienvenidos a todos, bienvenidos al TEC de Monterrey, bienvenidos a la Universidad Virtual. Empezamos, por favor, Roberto. El día de hoy vamos a platicar del módulo 1, la función financiera y el diagnóstico financiero. Adelante, por favor. Miren, la contabilidad es el lenguaje de los negocios, Roberto. ¿Sí? La contabilidad es el lenguaje de los negocios. Entonces es bien importante que si vamos a hablar de finanzas, pues que aplicamos en lo personal o en los negocios, es decir, en una persona física o en una persona moral, pues especialmente en las personas morales, pues sí es bien importante hablar con la contabilidad en la mano, ¿verdad? Hablar de cosas que ya están ahí registradas, de cosas que me van a ayudar a tomar decisiones que ya tengo, ¿sí? En mis libros, le llamamos libros aunque ya no se llevan libros, pero todavía tenemos esa costumbre, pero que ya está registrado en mi contabilidad. No hay mejor forma de las cuentas o llevar las cuentas como persona física, así como persona moral, que es a través de nuestra contabilidad. ¿Sale? Adelante, por favor, Roberto. Miren, ustedes tal vez escuchen algo muy complejo. Ustedes dicen, caray, oye, pero yo tengo contabilidad financiera y también por ahí escucho contabilidad administrativa y por ahí también me van a dar un poquito de fiscal. Oye, pues entonces, ¿cuántas contabilidades hay, Roberto? No, pues fíjate, te tengo una muy buena noticia. Nada más hay una, ¿sí? Y es el círculo que está a su izquierda en sus pantallas. Nada más es una. Sí, pero ese es como un suprasistema grande,
Es un suprasistema que se divide en 3 subsistemas, que es dependiendo del fin que yo persiga. Y esos son los subsistemas que nos está mostrando Roberto en este momento. ¿Cuál es uno? La contabilidad financiera. ¿Y cuál es el objetivo de la contabilidad financiera? Los 4 estados financieros básicos. ¿Y cuáles son esos 4 estados financieros básicos, Roberto? Mira, esos 4 estados financieros básicos son el estado de resultados, el balance general, el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Y las notas se consideran parte integrante de los estados financieros. ¿Cómo ven? Entonces, ese es el objetivo de la contabilidad financiera: sacar el balance, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable. Muy bien, y el otro subsistema que vemos ahí a un lado de ese, Luis, mira, el otro subsistema se llama el subsistema de contabilidad administrativa. Y ese subsistema, Roberto, en ese subsistema ahí existen los presupuestos, ahí existen los puntos de equilibrio, ahí existen la toma de decisiones a corto plazo, ahí existe la toma de decisiones a largo plazo, que es lo que conocemos como evaluación de proyectos, ¿sí? En ese subsistema que se llama contabilidad administrativa, ese es para fines internos principalmente. El subsistema que se llama contabilidad financiera es para fines externos, ¿sí? Y viene el último, que es el fiscal, ¿sí? El subsistema fiscal, o es lo que todos conocemos como... Bueno, ¿y para qué sirve? Bueno, sirve para tributo, para tributar al fisco, fines tributarios principalmente, ¿sale? Entonces, una misma partida, Roberto, que está registrada en ese suprasistema, como me dirían los informáticos, en esa base de datos grandota, yo le puedo dar diferentes tratamientos dependiendo de lo que persiga. ¿A qué te refieres con eso, Luis? Sí, por ejemplo, un equipo anticontaminante que me cuesta $1,000,000 de pesos. Si yo lo quiero, si yo voy a registrarlo contablemente, lo voy a depreciar en una 20ª parte por año, porque esos equipos duran su vida, sus especificaciones dicen que si le das el mantenimiento normal te dura de 15 a 20 años. Entonces, a la hora de estar depreciando para hacer los estados financieros, ¿sí? En este caso el estado de resultados, y tener bien en el balance al activo y su depreciación acumulada, voy a depreciar en 20 años. Pero a la hora de pagar impuestos voy a depreciar en 3. ¿Por qué? Porque para fines fiscales, según la ley del ISR, te dice que las empresas que pongan equipos anticontaminantes pueden depreciarlos en un 33% anualmente. ¿Por qué? Porque ahí el incentivo, ¿cuál es? El objetivo, ¿cuál es? Es incentivar que las empresas pongan equipos anticontaminantes. Oye, ¿y las instalaciones para discapacitados? Esas se deprecian en un año, inmediatamente, ¿sí? ¿Cuál es el objetivo del fisco? Que las empresas hagan adecuaciones en sus plantas, en sus lugares de trabajo para las personas discapacitadas. Oye, pero para fines de contabilidad financiera, ¿cómo voy a depreciar esa instalación para personas con habilidades diferentes? Lo voy a depreciar, si es una obra, bueno, pues lo voy a depreciar en 20 años, ¿sí? O 50 años, dependiendo de las políticas de la empresa. Pero ya ahí se va por el ANIF C6, en lugar de ir a buscar a la ley del ISR. ¿Se fijan? Es el mismo dato que está en ese suprasistema, pero dependiendo de lo que vaya a hacer, es cómo lo voy a manejar. ¿Y quién me dice qué voy a hacer? Eso vamos a verlo en la siguiente pantalla, donde vamos a comparar, Roberto, donde vamos a comparar las diferentes subsistemas. Aquí lo voy a ir señalando. ¿Cuál es el objetivo de la contabilidad financiera? Acuérdense, son los 4 estados financieros básicos. ¿Quiénes son mis usuarios? Mis usuarios son las terceras personas, son externos, accionistas, bancos. Para pedir un préstamo me piden los estados financieros, ¿sí? Si yo quiero darme de alta como un cliente de una empresa y de otra empresa y yo pido crédito, me van a pedir mis estados financieros,
para ver cómo ando, ¿sale? Entonces los usuarios de la contabilidad financiera son usuarios externos, profesor, externos. Muy bien, son usuarios externos, los de la contabilidad financiera. Aquí lo voy a poner. ¿Sale? ¿Y quién pueden ser? Accionistas, bancos, mis acreedores. Usuarios de la contabilidad administrativa son usuarios internos. Aquí están los presupuestos. En ningún lado me obligan a hacer un presupuesto. Pero como les digo a los muchachos de profesional, más vale estar vagamente correctos que perfectamente equivocados. ¿Sí? Si haciendo presupuestos y planeando me va como me va, Roberto, ahora si no lo hiciera, señores. Entonces, en ningún lado me obligan, pero es altamente recomendable hacer un presupuesto. Esa es la contabilidad administrativa. ¿Sí? Es libre de todas reglas, es pura lógica. Para mí, si me dices, Luis, define la contabilidad administrativa, para mí es hacer cuentas en servilleta, en papel servilleta. Antes de que van a cenar, ¿verdad? Antes de cenar, que se toman una servilleta ahí mientras les sirven de cenar, sacan su pluma y hacen cuentas. Eso es la contabilidad administrativa. ¿Sí? Pero es bien importante. El subsistema fiscal. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, ¿cuáles son sus usuarios? Pues es nuestras autoridades, ¿verdad? Son nuestras autoridades hacendarias, es Hacienda. Bueno, muy bien, vamos a los objetivos ahora, Roberto. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad financiera? Proporcionar información. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad administrativa? La planeación, el control y la toma de decisiones. ¿Cuáles son los objetivos de la contabilidad fiscal? Cumplimiento de obligaciones tributarias. Pagar impuestos. ¿Para qué? Para el beneficio de la comunidad. ¿Sí? Para el beneficio del país. Ese es el objetivo de la contabilidad fiscal. ¿Cuál es el enfoque de cada uno de esos subsistemas? La contabilidad financiera es un enfoque histórico. ¿Sí? Una vez que termine el mes de octubre, vamos a trabajar, bueno, los contadores que están en la operación van a trabajar en cerrar el mes de octubre y debe de estar lo antes posible o en los primeros días del mes de noviembre para tomar decisiones. ¿Cuál es el enfoque de la contabilidad administrativa? El enfoque es hacia el futuro. Los presupuestos, ¿cómo los hago? Ya las empresas ya están ahorita, Roberto, modelando su presupuesto, Roberto, del próximo año. ¿Sí? Ya están. Las empresas ya están ahorita haciendo sus presupuestos para el 2012, si no es que ya los tienen hechos. ¿Cuál es el enfoque? Futuro. ¿Sale? Y el enfoque de la fiscal, ¿cuál es el enfoque de la contabilidad del subsistema fiscal? Histórico. El día lunes 17 hay que estar haciendo pagos provisionales. ¿De qué mes, Luis? El 17 de octubre, lunes, ¿de qué mes vamos a hacer pagos provisionales, Luis? Pues los vamos a hacer del mes de septiembre. Son los pagos provisionales del mes de septiembre. Los voy a hacer el 17 de octubre. Y así, también es un enfoque histórico. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Cuáles son las reglas del subsistema de contabilidad financiera? O del subsistema de la contabilidad financiera, ¿cuáles son sus reglas? Las normas de información financiera. ¿Cuáles son? Son estas, miren, las voy a poner aquí, Roberto. Este es el librito que rige o que dice cómo se hacen los estados financieros. Normas de información financiera, son las NIF. ¿Sí? Y a partir del 2012, Luis, cuando adoptemos IFRS, ¿cómo se van a llamar, Roberto? A partir del 2012, ¿sí? Nos vamos a adoptar IFRS. La Comisión de Principios de Contabilidad del Instituto de Contadores Públicos dice, yo me voy a encargar de traducirlas, ¿sí? Yo me voy a encargar de traducirlas, las IFRS, ¿sale? Y voy a publicar un librito para México, que son las IFRS traducidas, ¿sale? Y le voy a llamar NIF, Normas Internacionales de Información Financiera. Entonces, este librito, que son las normas que publica México, ¿sale?
va a llegar hasta el 31 de diciembre del 2011. A partir del 2012, este librito que emite también el CINIF, ¿sí?, a través del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, se va a llamar ahora Normas Internacionales de Información Financiera, NIF. ¿Sale? Esos son los... Y oye, Luis, Roberto, ¿en qué áreas vienen cambios fuertes en esto? La parte de activos fijos. Yo lo veo que viene un cambio fuerte. Porque ahora los activos fijos ya no se van a depreciar en su total. Ya se van a depreciar por componentes, por familias. Por ejemplo, un avión. Es más, Luis, más aterrizado. Un camión. Un camión puede llegarse a la conclusión en que el motor se deprecia en 5 años. La carrocería en 10. ¿Sí? Ya los activos ahora, ya no voy a depreciar el camión en un total. Ahora voy a depreciar por familias o por componentes. ¿Sale? Entonces es un cambio fuerte. Lo demás podemos estar tranquilos. ¿Y cuál es la ventaja que ganamos, Luis, de cambiarnos a las IFRS? La ventaja que ganamos es que vamos a estar iguales con todo el mundo. ¿Sí? Lo que los estados financieros que se hagan en Ucrania son entendibles completamente que los que aquí en México, que los que hagamos en México, viceversa. ¿Sale? Esa es la ventaja. Yo lo veo algo muy importante, la homogeneización, estandarización, uniformizar, estar uniformes. ¿Sí? Bueno, muy bien. Entonces, mucho cuidado con eso. Esto rige los estados financieros, la profesión contable, la contabilidad financiera. Esto es lo que checan los auditores cuando los auditores en una de los estados financieros, un Deloitte y uno de ellos, KPMG, vienen a checar y me dan un dictamen que cuando viene sin salvedades, es que me están diciendo que mis estados financieros están hechos en base a este librito, cuando me dan un dictamen sin salvedades. ¿Sale? Eso es lo que voy buscando a la hora que me dictaminen los estados financieros, estos despachos que todos conocemos, estos grandes, que me den un dictamen sin salvedades. Y que me den un dictamen sin salvedades es que está hecho en base a este librito. ¿Sale? Aquí dice que es efectivo, que dice cómo se deben de tratar los inventarios, los activos fijos, cómo se debe hacer el flujo efectivo en la NIF B2, cómo se debe hacer el estado de resultados en la NIF B3. Aquí dice en este librito. Muy bien, continuamos. Oye, Luis, ¿y la contabilidad administrativa? La contabilidad administrativa es libre, señores. Esta es libre. Esta no tiene reglas. ¿Sí? Esta es pura lógica. Oye, ¿y la fiscal? Claro, la fiscal, no sé si han visto, Roberto, a los contadores con un librito negro, a veces debajo del brazo, que dice compilación fiscal o prontuario fiscal. Pues para fines tributarios, ¿por qué me rijo? Me rijo por ese librito, ¿sí? Que en ese librito, Roberto, ahí viene la ley del ISR, así como viene el reglamento de la ley del ISR. También viene el Código Fiscal de la Federación, así como el reglamento del Código Fiscal de la Federación. ¿Sí? También viene ahí la ley del IVA, así como el reglamento de la ley del IVA. ¿Sale? Bueno, todo eso es lo que rige al subsistema de contabilidad fiscal. Muy bien, Roberto, vamos a la siguiente pantalla. Bueno, ahí viene que es un activo. Es más, a ver, vamos al overhead para explicarle, Roberto, la lógica contable. Y lo matamos más fácil. Miren, esto es lo que los contadores conocemos, a ver si le podemos quitar el zoom, como un esqueleto T o una cuenta de mayor o una cuenta T. ¿Sí? Bueno, a trabajar del lado izquierdo del balance se dice que es el debe y este es el haber. Debe haber. Cargo, abono. No me voy a meter en las etimologías ni ustedes se pongan a dilucidar por qué se llama debe haber. Es que lo debo. No, olviden eso. ¿Sí? Ustedes acéptenlo como dogma de fe
o ya después ya se podrán meter a revivir a Fray Luca Pacioli, que fue el que inventó la contabilidad, para que sepan por qué se llama así. No es el objetivo aquí. Debe haber cargo abono, saldo deudor, saldo acreedor. ¿Sale? Debe haber cargo abono, deudor, acreedor. Hice un débito cuando trabajé del lado izquierdo del balance, hice un crédito cuando trabajé del lado derecho del balance. Y para no batallar, lado izquierdo, lado derecho. Así funciona la contabilidad. Y aquí, señores, aquí va a tomar el nombre de 5 cuentas. Todos los estados financieros tenemos 5 cuentas que pueden ir aquí. Y ahorita les digo cuáles son. Bueno, esto es un esqueleto T, repasando. ¿Sí? Y a este lado se le llama el debe, a este el haber. Cargo, abono, deudor, acreedor, débito, crédito, lado izquierdo, lado derecho. Muy bien. Ahora, imagínense que toman este esqueleto T. ¿Sí? Todos conocemos un balance. Este es un balance. Un balance. Si no, hoy lo conocemos, no se preocupen. Aquí está. En el lado izquierdo del balance están los activos. ¿Qué son los activos, profesor? Son los recursos de la empresa. ¿Y cómo me hice de esos recursos? Con 2 fuentes. ¿Cuáles son esos ¿Cómo me hice de esas? ¿Cuáles son esas 2 fuentes? Los pasivos y el capital contable. Capital contable. ¿Sale? Todos hemos visto un balance. Definitivamente. Entonces, aquí están mis recursos, lo que tiene la persona física o lo que tiene la persona moral. ¿Y cómo se hizo de estos recursos? O pidió prestado o los aportó. ¿Sí? Y dentro de lo que aportó puede ser o que lo aportó en la aportación original, o se ha ido ganando conforme de la operación de la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí vamos bien. Bueno. Entonces, imagínense que ustedes toman esta cuenta T, este esqueleto T, y lo insertan aquí. Y aquí queda. Aquí está esa cuenta T. Aquí cayó. Aquí está, la estoy remarcando. Ahí está. Pregunta, Roberto. ¿Qué naturaleza tienen los activos, Roberto? Veo a Roberto bien atento. Y por ahí contesta Roberto. De naturaleza deudora, profesor. Ah, caray, ¿cómo supiste, Roberto? Porque mire, están en el lado izquierdo de la cuenta T. ¿Sí? Tienen esta naturaleza. Van en el lado izquierdo de la cuenta T. Usted agarró esta cuenta y la puso aquí en el balance, y pues los activos quedan de este lado. Ah, muy bien. Entonces quiere decir que para aumentar un activo lo cargo y para disminuirlo lo abono. Oye, Roberto, ¿y los pasivos qué naturaleza tienen? Profesor, los pasivos tienen naturaleza acreedora, van en el lado del haber. Ah, muy bien. Entonces quiere decir que para aumentarlos los abono y para disminuirlos los cargo. ¿Y el capital contable, profesor? Exactamente igual, Roberto, que los pasivos. Y contrario a los activos. Entonces, así funciona la contabilidad, señores. Ahorita les voy a poner unos ejemplos. Y van a ver que aprendieron rapidísimo. Yo les dije que había 5 cuentas que forman los estados financieros. Y aquí nomás he manejado 3. 3 cuentas papás. Pero son 5 cuentas papás. ¿Cuáles son esas 5 cuentas padres? Y aquí llevamos 3. Bueno, hay otras 2 que son los ingresos y los gastos, Roberto. Los ingresos y los gastos hay que verlos en función del capital contable. ¿Qué hacen los ingresos con el capital contable? Los ingresos con el capital contable lo aumentan, profesor. Ah, entonces tienen la misma naturaleza que el capital contable. Para aumentarlo se abonan y para disminuirlo se cargan. ¿Y los gastos qué hacen con el capital contable? Lo disminuyen, profesor. Ah, entonces tiene naturaleza contraria. Es decir, para aumentarlo un gasto lo cargo y para disminuirlo lo abono. ¿Ya quedó? Así de sencillo funciona la contabilidad. A ver, vamos a ver un ejemplo. Vendí mercancía de contado.
Fíjense, vendí mercancía de contado. Soy una empresa que vendió mercancía de contado. ¿Cuál sería el asiento rápido con este acordeón que tenemos aquí, Roberto? Pues aumentó un ingreso, profesor. Oye, ¿cómo registras un aumento de un ingreso? Lo abono. Ah, ya está. ¿Y qué más aumentó si vendiste mercancía de contado? Aumentó un activo que se llama bancos, profesor. ¿Y cómo le haces para aumentar los activos? Los cargo. Ah, pues entonces ya está el asiento. Bancos cargado por 100 pesos contra ventas, que es un ingreso por ventas, por 100 pesos. Ingreso por ventas. Ahí está ya el primer asiento. ¿Sale? Oiga, profesor, pagué de teléfono, del servicio telefónico, 50 pesos en efectivo. Entonces hay que reconocer un gasto. ¿Cómo funcionan los gastos? Para aumentarlos los cargo. Gasto por telefonía. ¿Y lo pagaste en efectivo? Sí. Entonces disminuyó un activo. ¿Cómo disminuye un activo? Abonándolo, profesor. Contra bancos. Y así funciona la contabilidad, señores. Así se registran las transacciones. Esta es la lógica contable. Ahí está ya, Roberto. Contabilidad en 3 minutos. ¿Sí? Así prueben todo y verán que ese es el registro contable. Vamos a definir rápido cada uno de estos 5 grandes rubros. Son los papás, ¿verdad? Porque en activos puede haber efectivo, inversiones temporales, cuentas por cobrar, inventarios, ¿sí? Y luego me voy a los fierros y tenemos edificios, maquinaria, equipo de transporte, equipo de oficina. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, vamos a ver mejor sus definiciones. Y aquí nos está presentando Roberto y nos dice, un activo es un recurso controlado por una entidad identificado, cuantificado en términos monetarios, del que se esperan fundadamente beneficios económicos futuros, derivado de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Ejemplos de activos son el efectivo, las cuentas por cobrar, clientes, inventarios, terrenos, plantas, maquinaria, equipo. Son los que en el balance van en el lado izquierdo, y es por eso que tiene naturaleza deudora. Y lo que les expliqué ahorita, para aumentarlos se cargan y para disminuirlos se abonan. Adelante con los pasivos, Roberto, por favor. Los pasivos es una obligación presente de la entidad, virtualmente ineludible, identificada, cuantificada en términos monetarios y que representa una disminución futura de beneficios económicos, derivado de operaciones ocurridas en el pasado que han afectado económicamente a dicha entidad. Ejemplos de pasivos, ¿sí? Son cuentas por pagar, lo que conocemos como proveedores, documentos por pagar, lo que está todas las deudas a los bancos, los impuestos por pagar, ICR por pagar, IVA por pagar, Infonavit por pagar, etcétera, todo lo que sea un pasivo. Muy bien, Roberto, vamos al capital contable, por favor, ¿sí? Que es el tercer gran rubro de familias, la tercer gran familia de cuentas. Y en el capital contable, ¿qué tenemos? ¿Qué es, primeramente, según el librito ese de las NIF, Normas de Información Financiera? Es el valor que contablemente tiene para la entidad sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros. Por esta razón, también se les conoce como activos netos. Es decir, miren, vamos al balance que dibujé hace rato. Aquí, Robert. ¿Qué es el concepto del capital contable? Pues el concepto del capital contable es lo que se conoce también como activo neto. Si yo a este total de activos, ¿sí?, le quito este total de pasivos, ¿qué me queda? Me queda el capital contable. Me queda de lo que es dueño realmente de los socios, ¿sí o no? Porque no todo es de los socios, ¿sí? No todo es de los socios. Todo esto tengo, sí, pero debo todo esto. Entonces, si se cancela todo esto, ¿qué es lo que tengo de capital contable? ¿Qué respalda los dueños? Pues es nomás esta parte. ¿Por qué? Porque esta parte de aquí de estos activos los debía. Entonces es el concepto de activo neto, Roberto, que tenemos en esa pantalla que nos está mostrando ahorita Roberto, como capital contable. ¿Sí? Ánimo, Roberto, ánimo. Capital contable, ahí quedó su definición y vamos a ver unos ejemplos de capital contable. ¿La podemos ver? Ahí está. Dice, el valor que contablemente tienen para la entidad sus activos y pasivos sujetos de reconocimiento en los estados financieros. Por esta razón, también se les conoce como activos netos de una entidad. Activos menos pasivos. Ahí está lo que les había explicado.
Ejemplo, capital social. En capital social va la aportación inicial o las aportaciones. En utilidades retenidas, ¿qué va? En utilidades retenidas va el diferencial, Roberto, aquí en el overhead. En utilidades retenidas en el ejercicio hay ingresos, por ejemplo, en este caso, hay ingresos por venta de 100 pesos, ¿sí? Y hay gastos de telefonía de 50. Entonces aquí hay una utilidad. Esa utilidad va y se acumula en el capital contable vía utilidades retenidas. Y los dueños son dueños de ¿qué? De lo que aportaron, más los 50 pesos que nos ganamos en este ejercicio, y así sucesivamente hasta el infinito. Se asume vida infinita para las empresas. Es el principio de negocio en marcha. Uno de los principios sagrados de contabilidad, de los postulados sagrados de contabilidad. Principio de negocio en marcha. Muy bien, Roberto, vamos a la siguiente pantalla. Vamos a definir los ingresos. ¿Qué es un ingreso? Es incremento de activos o el decremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con un impacto favorable en las utilidades o pérdida neta, o en su caso, en el cambio neto en el patrimonio contable y consecuentemente en el capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Ejemplos de ingresos: tenemos ingresos por ventas, ingresos por renta, ingresos por dividendos, ingresos por intereses, si prestamos dinero y cobramos intereses, ahí están, ¿sí? Y su lógica es la misma. Para aumentarlos se abonan y para disminuirlos se cargan. Y lo podemos ver en la pantalla, en el slide, en el overhead que tenemos aquí. Yo, para registrar una venta de contado, cargué a un activo porque se aumentó, aquí está, se aumenta un activo, por eso lo cargo, y abono a un ingreso porque se incrementó un ingreso, por eso lo abono. Mi lógica es: lo que pongo cargadito hacia la izquierda es lo que se está cargando, y lo que pongo así hacia la derecha es lo que se está abonando cuando ponga un asiento. ¿Sale? Muy bien. Así hacemos los asientos los contadores. Esa es nuestra lógica contable. Bueno, vamos ahora a definir los gastos, Roberto, por favor. ¿Qué es un gasto? Es un decremento de los activos o incremento de los pasivos de una entidad durante un periodo contable con la intención de generar ingresos y con un impacto desfavorable en la utilidad o pérdida neta, o en su caso, en el cambio en el patrimonio contable y consecuentemente en su capital ganado o patrimonio contable respectivamente. Ejemplos de gastos, pues hay muchísimos, ¿verdad? Aquí hay 3, 4, pero puede haber 1500 sin problema. Gastos por depreciación, gasto por renta, gasto por interés, gasto por sueldo, gasto por teléfono, gasto por servicios públicos. Todos los gastos tienen la misma lógica. Para aumentarse se cargan y para disminuirse se abonan. ¿Vamos bien, señores, hasta aquí? Bueno, muy bien. Continuamos. Vamos a continuar, Roberto, por favor, en nuestro material con los estados financieros. ¿Cuáles son los estados financieros básicos? ¿Cuáles quedamos, Roberto, hace rato que habíamos platicado? Quedamos que eran 4, ¿no? 4. Uno de ellos es el balance general. ¿Cuál es el objetivo del balance general, Luis? Determinar la situación financiera de la empresa. ¿Cuánto tengo de activos, cuánto de pasivo y cuánto de capital contable? Y el balance general es a una fecha específica. Es un saldo. ¿Sí? Subrayen ahí donde dice a una fecha específica. Es por eso que en el encabezado de los balances dice balance general al 31 de diciembre. O sea, es la fotografía, Roberto, de la empresa. El balance general, no se les olvide, es la fotografía de la empresa. A ver, no se mueva empresa, al 31 de diciembre, ahí va la foto, paz. ¿Cuánto tengo en efectivo? ¿Cuánto tengo en cuentas por cobrar? ¿Cuánto tengo en inventarios? ¿Cuánto tengo en terrenos? ¿Cuánto tengo en edificios? ¿Cuánto tengo en equipo de oficina? ¿Cuánto tengo en equipo de transporte? ¿Cuánto tengo acá en los intangibles, en patentes, en franquicias? ¿Sí? Muy bien. Y del lado derecho, ¿cuánto tengo en cuentas por pagar a proveedores? ¿Cuánto tengo en cuentas, en documentos por pagar a los bancos? Y en el capital contable, ¿cuánto aportaron los dueños a esa fecha? ¿Cuánto hay en utilidades retenidas de lo que nos hemos ido ganando de estar operando? ¿Sale? Es la foto de la empresa. Los otros 3 estados financieros son un video de la empresa. ¿Qué quiere decir un video? Un video quiere decir que son un periodo de tiempo. No es un punto en el tiempo. Es un periodo de tiempo.
Es decir, el estado de resultados, el estado de flujos de efectivo y el estado de variaciones en el capital contable son, por ejemplo, el estado de resultados, los ingresos y los gastos del año 2011. ¿Sí? Y ahí van a estar los ingresos y los gastos del año 2011. O sea, son todo lo que se gastó y todo lo que ingresó en ese periodo. ¿Se fijan cómo es un video? En cambio, el balance es un punto en el tiempo. Es la foto, es una fotografía, es un punto en el tiempo. Y un video no, es un periodo de tiempo. ¿Sale? Entonces vamos a ver qué nos tiene Roberto en las pantallas, en las definiciones. ¿Qué hace el estado de resultados? Pues muestra los ingresos, costos y gastos y la utilidad o pérdida resultante en el periodo. ¿Qué hace el estado de variaciones en el capital contable? Muestra los cambios en la inversión de los propietarios durante el periodo. ¿Qué hace el estado de flujos de efectivo? Nos indica cómo se modificaron los recursos y las obligaciones de la empresa en el periodo. Y una cosa bien importante, Roberto, que las notas son parte integrante de los estados financieros. ¿Sí? ¿Y qué son las notas, Luis? Por ejemplo, puede venir una notita, un subíndice en activo fijo. Dice activo fijo neto en el balance y luego un subíndice. 1. Me voy a las notas, a los estados financieros y ahí me va a decir, el activo fijo se compone de terrenos, se compone de tanto de terrenos, tanto de edificios, tanto de equipo de transporte, tanto de esto otro. Y luego también me puede decir, y los terrenos se deprecian en 50 años. Perdón, pero los terrenos no se deprecian. Los edificios se deprecian en 50 años. ¿Sale? El equipo de oficina se deprecia en 10. El equipo de transporte se deprecia en 4. El equipo de cómputo se deprecia en 3. ¿Sí? Y ahí en las notas me aclara. ¿Sale? ¿Vamos bien? Los terrenos no se deprecian, salvo que sea una contabilidad de empresas agrícolas, ¿sí? Ahí hay agotamiento, pero no se llama depreciación, se llama agotamiento, ¿sale? Pero lo que es normal, lo que es lo más común, comercializadoras, manufactureras de servicios, los terrenos es un activo fijo que no se deprecia. Muy bien, seguimos, Roberto, por favor. Vamos a la siguiente pantalla y ahí por ahí está el formato del estado de resultados. En la siguiente pantalla ustedes pueden ver el formato del estado de resultados. Ahí se los está presentando Roberto, ¿sí? Ahorita se los explico rápido. Aquí lo traemos también en el overhead, el estado de resultados. Este es el estado de resultados. Ya Roberto aquí decide que no es importante las rayitas, como quiera vamos a ponérselas. Pero aquí una rayita donde a las ventas le quitamos el costo de ventas. Y eso se llama utilidad bruta. A la utilidad bruta le quito los gastos de venta, los gastos de administración y los gastos de investigación, ¿sí? Y eso se llama utilidad de operación. La utilidad de operación en la nueva normatividad, en la NIF B3, que entró en vigor a partir del 1 de enero del 2007, me dice que la utilidad de operación es opcional. Yo les recomiendo que siempre la pongan a los preparadores de información porque se utiliza mucho en muchos modelos financieros, ¿sí? Y ahora a esto, la nueva normatividad le llama gastos generales. A los gastos de venta, de administración e investigación le llama gastos generales. Bueno, pero otro día, Luis, que platiquemos de la pura NIF B3, nos explicas todo eso. Está bien, perdón. Luego vienen otros ingresos, otros gastos. Estas son, por ejemplo, ganancias o pérdidas en ventas de activos fijos. O sea, lo que no es mi giro. ¿Sí? Los ingresos por mi giro están aquí. Y aquí se presentan los costos de estos ingresos. Bueno, aquí se presenta ya neto. Es decir, la ganancia o la pérdida por cosas que no son mi giro. Venta de un activo fijo. Me dieron un donativo. Me condonaron una parte de la deuda. Aquí iría. Más o menos el resultado integral de financiamiento. ¿Qué va aquí, Luis? Aquí en el resultado integral de financiamiento se netea el gasto por interés, se netea el ingreso por interés, se netea las fluctuaciones cambiarias, que ahorita estamos teniendo varias, y el repomo también, resultado por posición monetaria que sale de la aplicación del B10.
Luego, ¿qué más va? Más o menos, participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas y asociadas. ¿Qué son estas, señores? Estas son mi tenencia, Roberto, mi tenencia accionaria en compañías. Yo tengo, por ejemplo, el 5% de tal compañía. Yo tengo el 10% de acciones de tal compañía. Bueno, el 10% de la utilidad de esa compañía, por aquí pasa. Aquí lo tengo que reflejar. Porque ese 10% es mío. Aquí, en participación en los resultados de subsidiarias no consolidadas y asociadas. Partidas no ordinarias. ¿Qué iría aquí? Cosas completamente anormales, inusuales. Aquí irían. ¿Sí? Anormales, transacciones anormales que se espera que no se vuelvan a repetir. ¿Sí? No, anormales sería la mejor definición. Anormales, inusuales. Ahí van. Ejemplo, Luis, una expropiación por parte del gobierno. ¿Sí? O una cancelación de una concesión. Cancelación de una concesión. Ahí iría. ¿Sale? Luego, ¿qué viene, Luis? La utilidad o pérdida antes de impuestos a la utilidad. Y después, Luis, el ISR. Este es el gasto por impuesto. Por impuesto, por ISR. Y luego viene, eso me da a la utilidad. Entonces aquí vamos a ponerle rayitas. Así. Y luego, a la utilidad o pérdida antes de impuesto a la utilidad le quito el ISR y me da la utilidad o pérdida antes de operaciones discontinuas. Y a eso le quito más o menos las operaciones discontinuas y me da la utilidad neta. Estas son muy extrañas, pero no quiere decir que no existan las operaciones discontinuas. ¿Qué es una operación discontinua, Luis? Dime un ejemplo. Vamos a suponer que soy multimedios, ¿sí? Y tengo radio, tengo televisión, tengo periódico, tengo internet, tengo cable. Y un día decido deshacerme de mi división de periódico. Bueno, en esa transacción voy a perder o voy a ganar. Bueno, esa pérdida o esa ganancia va a ir aquí en ganancias o pérdidas por operaciones discontinuas. Iría aquí. ¿Sí quedó, señores? Bueno, pues este es el estado de resultados. Este es el formato del estado de resultados que en su material van a aprender a hacerlo. Eso es lo interesante. Yo aquí les doy la introducción y en su material van a aprender a interpretarlo y todo. Muy bien, vamos a la siguiente pantalla, por favor, Robert. En la siguiente pantalla tenemos el balance, a un modo muy general. Ahí tenemos los activos circulantes, efectivo, cuentas por cobrar, inventarios. Los no circulantes o mayores de un año, inmuebles, maquinaria y equipo, los intangibles, que son los inmuebles, maquinaria y equipo, pues son fierros, ¿verdad? Son tangibles. Y tenemos los intangibles, una franquicia, una patente que compramos. Y del lado derecho del balance, pues tenemos los pasivos, que son de corto y de largo plazo. Y en el capital contable, ¿qué tenemos? El capital contribuido, o sea, las cuentas del capital contable se dividen en cuentas de capital contribuido y en cuentas de capital ganado. En cuentas de capital contribuido, pues podemos tener el capital social, que es la aportación original. Y cuentas de capital ganado, pues la cuenta de utilidades retenidas, la típica de utilidades retenidas, que es lo que nos hemos ido ganando. ¿Sale? Adelante, Roberto, por favor. En la siguiente pantalla, ¿sí?, tenemos el flujo de efectivo. Tenemos el estado de flujos de efectivo. El estado de flujo de efectivo. Les explico a grosso modo, este está muy chiquitito. Les digo, todo el detalle y todo, cómo se hace, lo tienen en su material. En su material, el estudiar el módulo, ¿verdad? Estudiando el módulo, ahí van a encontrar todo, cómo se hace. Bueno, el flujo de efectivo se encarga de decirme de dónde salió el flujo y en qué se ocupó. Pero lo divide en actividades. ¿Cuáles son las actividades, Luis? Sí, me va a decir, Roberto, por cuestiones de la operación, cuánto me generó de flujo. ¿Sale? Entonces, de parte de la utilidad neta, más la depreciación, más los gastos por intereses, más menos las variaciones en capital en trabajo, y me va a decir cuánto me generó
mi utilidad de operación, mi flujo de la operación. Vamos a suponer que me generó 100 pesos. A ver si podemos quitar el zoom, Roberto. Vamos a quitar el zoom para que se pueda ver ese 100 pesos mejor. Ahí está. Y luego vienen las actividades de inversión. Y aquí vienen compras o ventas de activos de largo plazo. Vamos a suponer que yo compré 60 pesos en un terreno. ¿Sí? Bueno, pues este 60 pesos es mi flujo neto de efectivo de actividades de operación. Ahora sí, vamos a sacar la suma algebraica de lo que me generó la operación y lo que destiné en actividades de inversión, y resulta que aquí me siguen sobrando 40 pesos. ¿Qué quiere decir? Que la operación me dio para pagar la nómina, me dio para pagar a proveedores, pude comprar terreno en 60,000 y todavía me sobraron 40 pesos. Ojo, no es el estado de resultados, es el flujo de efectivo. Estoy hablando de efectivo, señores. ¿Estamos de acuerdo? De cómo se movió el efectivo. ¿Sí? Y luego, aquí vamos a suponer que pagué dividendos a los accionistas por 20 pesos y pagué intereses por 10. El caso es que en total mi flujo neto de efectivo de actividades de financiamiento es 30 negativo. Estos dos son 30 negativo, que es este. Bueno, pues el neto entre estos dos es lo que aumentó mi cuenta de bancos en el periodo. Más, vamos a suponer que tenía 200 en el periodo, 200 pesos al inicio del periodo, pues es lo que debe de haber en la cuenta de bancos al final del periodo conciliado, hecha la conciliación bancaria. ¿Qué les parece? Este es el flujo de efectivo. En el siguiente módulo vamos a hablar del flujo de efectivo en especial. Fíjense, parto de la utilidad neta. Aquí está la utilidad neta. ¿Sí? Parto de la utilidad neta, no sé, lo que sea de utilidad neta. Parto de ella. Luego le sumo el gasto por depreciación. Le sumo el gasto por interés que ya le había quitado, lo he hecho de reversa. Luego le meto el efecto de las variaciones en el capital en trabajo. ¿Sí? Cómo cambiaron las cuentas de activo y pasivo. Eso me da el efectivo que me genera la operación. Luego, los flujos de efectivo de actividades de inversión. Vamos a suponer que fue la compra de un terreno. Compré un terreno en 60,000 pesos. Fue todo lo que hubo. Bueno, muy bien. Esto es lo que me genera de la operación. Y luego, esto ya después de pagarle a proveedores y todo. ¿Sí? Pagar la nómina y todo. Me genera esto la operación. Luego, yo destino 60 en comprar un terreno. O sea, en otras palabras, mi operación me dio para el día a día, me dio para comprar un terreno, me dio para dar un dividendo y pagar intereses, y todavía me quedaron 10 pesos que fueron y se sumaron al saldo inicial de bancos, y me quedó el saldo final, que es el que traigo ahorita. Este es un flujo efectivo. Este me dice cuánto me genera la operación, cuánto me consumen las actividades, o puede haber desinversiones. Las de inversión, ¿sí? Cuánto me consume o me genera las actividades de financiamiento, que eso hace que en tanto se aumente mi cuenta de bancos en el periodo, más el saldo inicial que traía, me da mi saldo final. Muy bien, pues vamos a la siguiente pantalla, Roberto, ya para continuar. En la siguiente pantalla está el estado de variaciones en el capital contable. ¿Sí? En el estado de variaciones en el capital contable, ¿qué podemos ver? En el estado de variaciones en el capital contable, ahí está el amarre de cómo se movió el capital social y las utilidades retenidas. O sea, eso es más que todo para los dueños, para los accionistas. Cuánto tenían al inicio del periodo de sus cuentas de capital contable, que se dividen en capital social y utilidades retenidas y algunas otras, ¿sí? Y cómo amarro con el saldo final, con lo que termino al final del periodo. Es un estadito muy sencillito, muy fácil, ¿sí? Lo van a ver en su material en el módulo. Adelante, por favor, Roberto. Vamos a hablar un poquito del análisis de los estados financieros. En el análisis de los estados financieros,
¿Cuáles son las herramientas para hacer análisis de estados financieros? Pues los mismos estados financieros, los estados financieros básicos que ahí vimos que ya eran 4. El método de comparativo que da a conocer variaciones absolutas y relativas de la información financiera. El método de tendencias o análisis horizontal, que consiste en conocer el comportamiento o tendencia de las partidas con relación a un año base. El método de porcentajes integrales o análisis vertical, que consiste en conocer la estructura de los activos, pasivos, capital contable, así como el estado de resultados. En el estado de resultados, conocer la relación con cada una de las partidas en base a las ventas. Y las estrellas del análisis financiero, ¿sí?, que son las razones financieras, que consiste en relacionar ciertas partidas para posteriormente interpretar los resultados y conocer la situación financiera de la empresa. ¿Podemos ir a la siguiente pantalla, Roberto? Y vamos a manejar un ejemplito. Ya vimos los estados financieros. Vamos a hablar de la herramienta 2, 3 y 4. Bueno, la número 2, ¿se acuerdan que era estados financieros comparativos? Bueno, vamos a aterrizarla. Aquí tenemos 3 lados izquierdos de balance. Ahí están. 3 lados izquierdos de balance. Bueno, ¿en qué consiste la herramienta 2, que son los estados comparativos? Pues en sacar las variaciones absolutas y relativas. ¿Sí? Por ejemplo aquí, 2006-2007. Absolutas es en pesos y relativas es en porcentaje. Entonces, absolutas. 2006-2007, aquí hay 20 pesos, se fijan, aumentó en 20 pesos, el que sigue aumentó en 30, ahí está. Los activos de aquí a aquí aumentaron en 34. Y relativas, pues es en porcentaje. ¿Cuánto cambió del 2006 al 2007? ¿Cuánto cambió el efectivo? Pues cambió 20 pesos. ¿Cuánto había? Había 100, pues cambió un 20%. Y luego, ¿cuánto cambió las cuentas por cobrar? Cambiaron 30 pesos. Había 270 sobre 30, pues es un 11%. Y así se va. Entonces, estoy sacando las variaciones absolutas y relativas. Ese se llama estados financieros comparativos. Adelante con la siguiente pantalla, Roberto. Con la siguiente pantalla, la podemos ver ahí las traes por ahí. Ahí están, muy bien. Con esa siguiente pantalla, ¿sí?, vamos a ejemplificar la herramienta del método de tendencias. ¿Sale? La siguiente, ¿podemos ir a la siguiente? Yo hablo la 19. ¿Sí? La 19, Robert. ¿Sale? En la 19, con los mismos datos del balance, ahí les va. Aquí están los datos del balance, perdón, Roberto. Vamos a explicar era la tercera herramienta, que es el método de tendencias o análisis horizontal. Ahí yo digo, el 2005 es el año base. Bueno, había 80 pesos, ¿verdad?, de efectivo. Ese es el 100%. Si ahora en el 2006 hay 100, bueno, pues hay el 25% del año base. Y si en el 2007 hay 120, pues hay el 50%. ¿Se fijan? ¿Cómo es la comparación? Fija el año base como el 2005 y luego dice, bueno, en función a ese año base, ¿cuánto es lo que hay de efectivo de cuentas por cobrar? ¿Cómo se ha movido en cada uno de los años? Y el último, ya para acabar, es el porcentajes integrales. En ese porcentajes integrales dice, bueno, 1030 es el 100%. O sea, el total de activos es el 100%. ¿Cuánto hay? ¿Sí? El total de activos es el 100%. ¿Qué representa el efectivo? ¿Qué representa las cuentas por cobrar de ese 100%? ¿Qué representa el inventario? ¿Qué representa el equipo? ¿Qué representa los intangibles? Y así para cada uno de los años. Y ahí que puedes ver, pues cómo está compuesto los activos. Si ustedes se fijan, pues los activos aquí principalmente de equipo, ¿verdad? Y ha ido aumentando. Y ahí se pueden ver varias cosas. Pero definitivamente la quinta herramienta es la buena y es la que van a ver en su material de este módulo 1 que habla de los estados financieros y el análisis de ellos. Pues bienvenidos y adelante. ¿Sale? Muchas gracias y nos vemos en el siguiente módulo.